no solo a las damas, sino a toda la zona norte. Quiero animarlas, sobre todo pues a las damas por mi parte, que se conecten, que nos acompañen en todo este tiempo, que si usted está conectada hoy y faltan personas de su capítulo, servidores de su capítulo, que las inviten, que las animen, las que de todos los que hemos estado por estas 3 semanas anteriores hemos visto que vale la pena todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Señor quiere hacer por medio de esta fraternidad. Cantidad de veces hemos recibido profecía, hemos recibido palabras que viene un avivamiento en esta zona, que va a haber reverdecer de capítulos, expansión de capítulos, y pues estamos viendo que eso se está cumpliendo. Y pues los animo a todos a que participen y que animen a todas las demás para acompañarnos. Y muchas gracias y Dios bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Buenas noches. Buenas noches, doña Liz. Muchísimas gracias por sus palabras y recibimos esa palabra profética de que viene un gran avivamiento para nuestra fraternidad en Honduras. Muchas gracias, doña Liz, por estar aquí presentes y pendientes siempre. Ahora vamos a cederle la palabra a nuestro vicepresidente nacional, don Mario Sánchez, quien nos va a presentar la visión y algunas palabras. Adelante, don Mario. Si me ayudan con el micrófono, don Mario, por favor. Buenas noches. Me agrada encontrarles en esta oportunidad. Definitivamente que esto significa de que vamos en ese avivamiento que decía la señora Bender. Todos ustedes conocen la profecía de esta preciosa visión, pero cuando yo vine a esta organización me llamó la atención cuando el señor Dimas Chakarian observó que estaban muchas personas inmersas en la cuestión de la muerte, con ataduras, y él se sorprendió y gritó y le dijo al Señor, 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 ¿qué le sucede? Y eso es lo que a mí me llamó la atención, porque siendo un hombre de mucha dureza, no tenía suavidad para nadie. Pero cuando este hombre vio que rostros morenos, rostros blancos, amarillos, parecía que estaban juntos, pero no, porque estaban definitivamente muertos. Pero ese grito a mí me llamó la atención. Señor, Señor, ¿qué sucede? Ayúdales. Y es ahí donde yo empecé a moverme en esta preciosa organización, porque la visión no solamente es para oírla, sino para ponerla en práctica también cada uno de nosotros. Dice que de repente Rose, la esposa de él, le dijo lo que había ella experimentado al ver a su esposo, pues en esa actitud de gemir, de orar, y le dijo que mi hijo, lo que tú verás después sucederá muy pronto. Y eso es lo maravilloso de lo que nosotros hemos gozado hasta este momento, porque él pudo observar, dice, que el hielo se había derretido. Las cadenas habían sido rotas. Los ojos de esta gente brillaban tremendamente de felicidad. Las manos, una vez atadas, ahora eran libres. Las levantaban hacia el cielo. Estos hombres que habían sido aislados, cada uno en su propia prisión, ya no más estaban solos, pero ahora estaban unidos a una comunidad de amor, que también me llamó muy poderosamente la atención, porque en aquel principio, escrito en una manta blanca, ponían su signo sobre mí, es amor. Y eso es lo que a mí me llamó poderosamente la atención, de saber de que podía constituir una comunidad de amor. Y aquí estoy hace 31 años. Tenemos que seguir adelante, porque todavía no estamos tirados hacia la muerte, estamos vivitos. Pero este trabajo no solamente debemos de pensarlo hacia afuera, sino hemos completado lo nuestro. El mundo nos está esperando ahora, porque se supone
que todos los que estamos aquí reunidos ya interpretamos muy bien lo que sucedió cuando Dimas Chakarian vio esa grandeza de Dios manifestándose. Alguien que no daba ni un centavo por esta preciosa organización recorrió también en el mismo momento de la visión, recorrió varios kilómetros para venir a la reunión y depositar la primera ofrenda de $1000, que también me llamó la atención porque nosotros no éramos muy anuentes a dar, y dando es como recibimos. También me llamó la atención que un tipo recorrió 400 millas durante toda la noche para llegar a tiempo a la reunión del sábado en la cafetería Clifton, allí en Los Ángeles. Y cuando vio al señor Dimas Chakarian, le dijo de que ponía a sus órdenes su imprenta para poder hacer una revista La Voz y recorrer el mundo, de lo cual nosotros también en Honduras, desde 1977, está esta fraternidad galopando tremendamente hasta este año. Estamos ya en 45 años sin haber dejado de hacer nuestras reuniones y toda la planificación que tenemos. Iniciando hace años, en el 77, con el señor doctor Nieto, de ahí el abogado Pinto, después estuvo el señor Rudy Rivera, después Emanuel Rodríguez, después estuvo el señor del arroz, y así sencillamente hoy tenemos por muchos años a nuestro presidente nacional, Carlos Roberto Pinel, y un montón de gente que lo han ayudado a través de esta Junta Directiva Nacional. Vamos por un avivamiento, porque sí hemos hecho pesca, pero hoy al ver la Escuela de la Visión es porque vamos tras pesca a través de sanación, del milagro y de todas las cosas que ustedes conocen a través del Evangelio completo. Muchas gracias y que Dios nos ayude para tener ese avivamiento. Hasta pronto. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias por compartirnos la identidad de la visión de nuestra organización. Como decía don Mario, eso que sorprendía de lo que hemos escuchado del relato de la vida de don Dimas Chakarian y de don Mario Sánchez. Y también es importante que recordemos que esos milagros también se llevan a cabo en nuestras vidas y por ello pues estamos aquí nosotros el día de hoy. Para continuar la agenda, quiero pedirle a Marco Castro, miembro del equipo de capacitación de la zona norte, que nos presente el libro En tus finanzas, escrito precisamente por don Dimas Chakarian. Así que adelante, Marco. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. Es una oportunidad grandiosa para mí compartir. Creo que el libro de Dimas, tengo que ser honesto, el libro de Dimas que más ha impactado mi vida, y ha impactado mi vida tanto, no solo porque se trata de finanzas y de dinero, sino porque mi carrera, soy un financiero, o sea, he sido formado y fui educado, me eduqué para finanzas, o sea, mi vida, mi trabajo, mi profesión ha sido devorar libros de finanzas, establecer prácticas financieras en corporaciones de todo nivel, incluyendo corporaciones públicas, las compañías, compañías de las 500 compañías más grandes de Wall Street. Y para mí el tema de las finanzas es una pasión. Y es mi forma de vida, vivo de eso, soy consultor financiero. Cuando este libro vino a mis manos, Dios lo puso en mis manos. La verdad que Dios lo puso en mis manos en el momento correcto, en el tiempo correcto y bajo las circunstancias correctas. Y puedo decirlo así porque cuando yo tomé este libro, yo estaba quebrado.
totalmente quebrado, quebrado espiritualmente y estaba quebrado económicamente, pero cuando quebrado, le digo quebrado, o sea, viviendo coyol quebrado, coyol comido. Y no busqué este libro porque quería instruirme sobre finanzas, porque según yo, mi conocimiento en finanzas es tan amplio y tanta experiencia, 30 años haciendo finanzas, que digo, pues un libro más de finanzas, ¿verdad? He leído y he devorado los libros de finanzas, bestsellers financieros, porque soy un devorador de libros de educación financiera. Digo, un libro más de finanzas no me va a hacer nada más. Aparte de eso, he leído no solo finanzas del mundo, finanzas seculares, sino que también he tenido la inquietud de leer sobre finanzas cristianas. Entonces, es un libro más, ¿no? Y este libro, Dios lo puso en mis manos, de hecho, empezando mi caminar de finanzas y mi caminar en la fraternidad. ¿Y cómo vino a mis manos? Cuando yo empecé en el equipo de capacitación, el libro que me asignaron, no lo pedí, me lo asignaron para certificarme como capacitador. Edgar Cárcamo me lo asignó para hacer una charla, una conferencia sobre el libro. Y de nuevo, pensé yo, bueno, un libro más de finanzas, ¿verdad? O sea, no, pero vamos a ser obedientes y vamos a preparar una conferencia sobre este libro. Yo no sabía lo que Dios tenía preparado para mí encontrarme aquí en el libro. Me encontré con conceptos que rompieron totalmente mi esquema de pensamiento, pero totalmente. Y el principio más importante que me rompió totalmente mis esquemas mentales, mis esquemas emocionales y espirituales, y que transformó totalmente mi visión hacia mi forma de vida, porque nadie puede negar que la vida nuestra, mientras estemos aquí en la tierra, está alrededor de la finanza, está alrededor del dinero. Nuestra vida está alrededor del dinero. No nos movemos si no podemos comprar, si no podemos vender. Es parte de nuestra vida. Las finanzas son parte esencial de nuestra vida. Y por eso Dios es tan importante para Dios que nuestra finanza sea sana. Entonces, el concepto que yo entiendo, con el que me pienso encontrar, es este concepto tan poderoso de Demos, que dice que Dios determina la riqueza de una persona en función de la calidad de su relación con él. Y para mí este es un choque extraordinario, porque ¿cómo puede ser que Dios mida la riqueza de un hombre en función de la calidad de relación que el hombre tenga con él? Porque hay hombres muy ricos que no conocen a Dios. Entonces, ¿dónde está esta riqueza? Y hay hombres muy pobres materialmente que pueden ser muy espirituales. Y me doy cuenta que Dios está hablando de una riqueza totalmente diferente, que no se mide en dinero, que no la mide en fórmulas, ni siquiera fórmulas que tal vez malas interpretaciones del evangelio nos llevan a entender y querer aplicar, ¿verdad? Y Demos lo explica en su libro. No se trata de una fórmula, siembra 10 y recibe 100, ni siquiera eso, ¿verdad? Sino que dice, dependiendo de la calidad de la relación que tengamos con Dios, con él, Dios determina si un hombre es rico o si un hombre es pobre. Y lo tipifica en la parábola que aparece en Lucas 12, donde hay un hombre muy rico que no haya ni qué hacer con su dinero y dice, tengo tanto que no hay qué hacer, voy a hacer graneros más grandes y voy a acumular mucho más, y le voy a decir a mi alma, gózate y disfruta de la vida porque has acumulado tanto que tienes suficiente para vivir, ¿verdad? Y viene Dios y le dice, necio, ¿verdad? Hoy vas a morir. Hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de qué te va a servir? Y dice el evangelio, ¿no? En Lucas, así es aquel hombre que es rico para sí mismo, pero es pobre para con Dios. ¡Wow! O sea, un hombre puede ser rico, tener mucha materialidad
pero en el concepto de riqueza de Dios puede ser un hombre pobre. De hecho, Dios le llama a este hombre necio, porque lo único que tiene es mucho dinero y eso para Dios no vale absolutamente nada. Y por el otro lado, veo el ejemplo de una mujer que va a la tesorería del templo donde está Jesucristo. Es que Jesús está viendo la gente llegar al templo a ofrendar. Ustedes saben lo de la viuda, ¿no? Y Jesús le llama la atención la mujer que echa menos en dinero, pero para Jesús es la ofrenda más grande, porque él dice, no le impresiona que muchos ricos echaban mucho en el arca de la ofrenda, sino que le impresiona que una mujer echa una moneda. Y Jesús dice, esta mujer dio más que todos. ¡Wow! ¡Qué matemática más extraña!, ¿no? ¿Qué matemática? No se trata de mucho, o sea, todo lo secular y todo lo que yo sé de finanzas se entra en choque y encuentro que esta es una dimensión totalmente diferente. Se trata del camino de la fe. Este camino de la fe parte de un concepto fundamental y es el amor. Increíble. Esto partió, cambió, transformó totalmente mi vida. Comprendí por primera vez por qué el mandamiento más grande de Dios es el amor. El mandamiento más grande, dice, el primer mandamiento, el más importante de todos, dice Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Dios no pone que su primer mandamiento no mates. Cualquiera puede decir que el mandamiento más importante es no ser asesino, no matar, no adulterar, no mentir. No, Dios dice, el mandamiento más importante y donde se resume la ley es que ames a tu Dios con todo tu corazón. Que Dios sea lo primero en tu vida y es una relación que parte del amor y parte del corazón. Lo que tengamos en el bolsillo, lo que tengamos en las cuentas bancarias, los activos que estén en nuestra hoja de balance no significan nada. Para Dios lo único importante es nuestra relación con Él y parte del amor. Pero no es cualquier clase de amor. Es el amor que parte desde un corazón puro, desde un corazón correcto. Porque también, y Demos lo explica ahí, en Lucas 8:15 dice que la buena tierra, la semilla que cae en buena tierra y lo que se conoce como en buena tierra son las personas que tienen un buen corazón, que está dispuesto a obedecer, que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a obedecerla, a permanecer firme en ella y a dar fruto en base a eso. Entonces, es una relación de amor perfecto con Dios, donde nuestro corazón y todo nuestra vida está puesta al servicio de Dios desde un corazón puro. Y cuando esas dos condiciones se cumplen, amor hacia Dios en un corazón limpio, en un corazón, como lo dice Lucas 8, en un corazón bueno y dispuesto. Que es un corazón bueno y dispuesto, es un corazón que está dispuesto a obedecer a Dios, a escuchar su palabra, a permanecer firme en ella y a producir fruto en base a eso. Si estas dos condiciones se cumplen, dice Demos, y esto transforma mi vida, a partir de tu relación con Dios, se puede derivar toda una explosión de bendición financiera para tu vida. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu corazón está puesto en Dios, tus riquezas van a provenir de los tesoros que Dios tiene para vos. Y aparte de eso, ¿cómo puede suceder eso? Suena tan espiritual, suena tan fuera de contexto, suena tan irreal. Pero es que me doy cuenta también, y yo vivo, todos los días pongo en práctica este principio, todos los días, porque me doy cuenta que existen dos caminos para obtener riquezas. En la vida existen dos caminos para obtener riqueza. Uno es el camino de la codicia, que es el camino que sigue la mayoría de los hombres, la mayoría del mundo. Y el segundo es el camino de la fe. ¿Y de dónde saco esto? Bien sencillo, es una conclusión que tomo de la enseñanza del libro.
Primera de Timoteo 6, 9 a 11 explica estos dos caminos. Dice, porque los que quieren enriquecerse, el hombre que quiere enriquecerse, cae en tentación y cae en lazo. Tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden al hombre en perdición y en destrucción. Este es el camino de la codicia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y no voy a enfatizar eso porque todos conocemos este concepto. Pero ¿qué dice después de esto? El cual, codiciando muchos, se extraviaron de la fe. Entonces entiendo que ahí está el camino de la codicia, que conduce a perdición, que conduce a lazo, que conduce a atadura y que conduce a dolor. Y todos aquellos que siguen el camino de la codicia, queriendo enriquecerse materialmente, caen en esta tentación, en este lazo, y eso dice que a muchos los extravía de la fe. Entonces, ¿cuál es el camino de la fe? El otro es el camino de la fe, en donde dependemos absolutamente de una relación con Dios, pero no es una relación cualquiera, es una relación conforme a su voluntad, que parte del amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios, y de un corazón puro. Lo que continúa diciendo, y así cierra Demos el libro, continúa diciendo el apóstol Pablo aquí en 1 de Timoteo capítulo 6, dice, pero tú, hombre de Dios, apártate del camino de la codicia y sigue el camino de la fe. Huye de la codicia y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu también pueden producir riqueza material, y eso era imposible para mí creerlo. Y lo empecé a practicar en mi vida. Empecé a poner mi relación con Dios en orden. Empecé a todo énfasis equivocado que había en mi vida, lo empecé a poner en orden, y a que la ley de mi Señor fuera mi delicia, que la palabra de Dios fuera mi luz y mi lumbrera para mi camino. Y Dios empezó a poner orden, y mi relación con Dios se convierte en lo primordial en mi vida. Estando quebrado, totalmente quebrado, tengo la oportunidad de tomar la dirección de una empresa también en una condición financiera muy precaria. Y siguiendo este principio de esta relación con Dios fundamentada en el amor y en la obediencia. 5 años después, estoy dirigiendo una empresa multimillonaria, no solo una de las más grandes empresas en Honduras, sino una de las más grandes empresas de Centroamérica, viendo megaproyectos en toda la región y con finanzas sanas, por una sola razón, porque todos los días reviso la prioridad de mi vida. Me aseguro que la prioridad de mi vida sea mi relación con Dios, que parte de una relación de amor, porque es una relación de padre a hijo. Y el Salmo 127 me dice que al hijo que Dios ama, Dios lo bendice cuando duerme, que no es necesario que coma pan de dolores, que por demás está que me levante de mañana, que trabaje de sol a sol, si de todas maneras no estoy edificando con Dios, y Dios no está edificando en mi trabajo, en vano va a ser mi trabajo, porque en vano es edificar si Dios no está edificando conmigo. Y si estoy edificando con Dios, entonces toda mi prosperidad vendrá de Dios. Y aún cuando esté durmiendo, dice el Salmo 27, Dios traerá bendición a mi vida, porque dice que Dios trae el descanso a los hijos que amo mientras duermen. Esto es lo que yo aprendí, y eso es lo que ha transformado mi vida. Poner un énfasis correcto y un cambio total de prioridades, donde no se trata de la codicia, donde no se trata de querer enriquecerme, donde mi búsqueda no se trata en función de obtener dinero, sino que mi riqueza, la riqueza que hoy tengo y la bendición material que yo tengo es un resultado de mi relación con Dios. Y yo quiero compartir eso con ustedes, porque quiero decirles que funcionó en mi vida. Este es mi testimonio. Quiero hacer una breve oración para que este milagro financiero pueda ocurrir en nuestras vidas. Pero a partir de que reconozcamos
de que si ha habido énfasis equivocados en nuestras vidas en relación con nuestra relación con Dios, si Dios no es lo primero en nuestra vida, no hay forma. Y si no estamos viviendo en una relación de acuerdo a la voluntad de Dios y que sea aprobada por Dios, no hay manera que una nueva ola de avivamiento financiero pueda venir sobre nosotros y todo aquello que la necesitan, porque yo sé que todos necesitamos un nivel mejor de finanzas, podamos desatarla en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra y por tus promesas, Señor, porque tus promesas sabemos que son reales y sabemos que son verdaderas, Señor, porque creemos que tú eres quien nos da el poder, Padre, para poder hacer la riqueza. Y hoy venimos, Padre Santo, creyendo en ti, pero venimos, Padre, pidiéndote perdón por todo énfasis incorrecto con el que hayamos vivido, Señor, y en donde hayamos puesto nuestra relación contigo. Te pedimos perdón, Padre Santo, si tú no eres lo primero en nuestra vida, si nuestro corazón no está comprometido a ti en amarte, Señor, con toda nuestra fuerza. Te pedimos hoy que nos purifiques, Señor, y que puedas poner en orden nuestra escala de prioridades para que tú seas lo primero. Y que a partir de esta relación, Señor, que tú bendigas y que sea de acuerdo a tu propósito y aprobada por ti, tú puedas desatar bendición en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestros empleos, Señor, en nuestros proyectos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Marcos, por compartir con nosotros ese testimonio de lo que el Señor le reveló a través de este libro, revelado por Espíritu Santo a don Dimo Shakarian, y que se aplica directamente a nuestra fraternidad, esa relación con Jesucristo, como lo decía Marcos, que está disponible para todos nosotros, no solo para Marcos o para nosotros o los líderes, está disponible para todos los que estamos conectados, para todos los que decidimos tomar una decisión como Marcos nos lo acaba de comentar ahorita. Gracias nuevamente por compartir con nosotros y vamos a seguir desarrollando la agenda, pero antes quiero comentarles que si por algún motivo usted se desconectó y no tiene su nombre en el dispositivo donde está escuchando esta conferencia, esta reunión, le pedimos que se ponga en contacto con Rigoberto a través del chat de forma privada para que le pueda ayudar a cambiar su nombre. Esto Francis, es en mejor, objetivo, Francis. perdón, de Francis, discúlpeme, de Francis, para que Sí, podamos tener un correcto control de la asistencia de todos ustedes y que podamos entregarle su diploma con el 70% de asistencia. Nuevamente, muchas gracias, Marco, por presentarnos el libro de las finanzas y ahora pasamos a la segunda parte y le voy a pedir a Rafael Cuestas, que nos acompaña desde Guatemala, va acompañado también por Quique Decir, que nos acompaña desde Panamá, que nos compartan el siguiente tema, que ya entramos en materia con los dones del Espíritu Santo. Y en esta ocasión ellos nos van a presentar el tema del don de palabra de conocimiento y el don de palabra de sabiduría. Así que adelante, Quique, puede encender su micrófono, permítame, perdón, Rafa. Ahora sí, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos muy bien. Perfecto. Si me pueden poner ahí en la pantalla también a Enrique del CID. Buenas noches, mi nombre es Rafael Cuestas, soy de Guatemala, he estado participando en este grupo de la Escuela de la Visión y hemos tenido la bendición de poder ver cómo el Espíritu Santo se ha movido alrededor de muchos países de Latinoamérica, ahora también se está dando en Europa y recibíamos la noticia que también ahora empieza en este año en el África, así es que vamos a estar impartiendo en los diferentes idiomas que se hablan en el África la misma enseñanza que ustedes están recibiendo, porque hemos visto los frutos que se han dado en donde lo hemos dado. Y parte importante, pues hemos venido hablando, empezamos hablando de la importancia de recibir el Espíritu Santo, y la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es que nos da un nuevo lenguaje, unas nuevas lenguas a través de las cuales podemos comunicarnos y Dios se comunica con nosotros. Algo que me parecía a mí insólito cuando empecé en estas cosas de la fraternidad, cuando escuchaba en los testimonios que la gente decía, es que Dios me habló, Dios me dijo, Dios me ordenó que hiciera esto,
Y yo no podía dimensionar cómo era eso. Yo me lo imaginaba quizás como en una película de Hollywood, que salía la cara de Dios gigantesca del cielo y se escuchaba una voz y me parecía como fantasioso a veces lo que escuchar eso de muchas personas y no fue hasta que verdaderamente pude tener la oportunidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo y tener esa conexión directa con Dios, que entendí que ese hablar de Dios es porque Dios está dentro de mí y Dios está guiando en muchas cosas, y parte de los dones, de lo que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo, dice la palabra en Primera de Corintios 12, 7 y 9, dice: a cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. En otras versiones dice palabra de ciencia. Pero hoy vamos a hablar de esas dos palabras, ¿verdad? De la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, cómo se dan y para qué sirven, ¿verdad? Empezamos entendiendo que estos se llaman los dones de revelación, es decir, Dios revela algo a través de estos dones, pero miren, importante, en el versículo 7 de Primera de Corintios dice: esta manifestación es para el bien de los demás. Así es que vamos a estar hablando de estos dos dones, de estas dos formas de manifestación de revelación de Dios. Y déjame hacerte antes, Quique, una presentación ahí. Quique, por favor, que se presente. Él es guatemalteco, lo tenemos prestado desde hace algunos años en Panamá, pero él dice que es de Panamá. Bueno, buenas noches a todos. Sí, soy guatemalteco. Obviamente estoy aquí, como dice Rafa, prestado en Panamá. Bueno, ya tengo prácticamente 15 años de estar viviendo aquí en Panamá y bueno, ha sido una bendición ver todo lo que Dios está haciendo, no solo en cada nación, sino en cada día, todos los días. Así que la verdad que es un gusto que estemos frente a ustedes y gracias, Rafa, por esta participación. Y Quique, hablando de esto de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, ¿has tenido tú alguna experiencia en esto de recibir una palabra, ya sea de sabiduría o de conocimiento, y haberla aplicado y haber visto el mover de Dios a través de esa obediencia? Bueno, yo creo que todos al inicio, de alguna manera, pues uno se sorprende porque obviamente cuando uno nace de nuevo, pues para uno todo esto es nuevo, pues, o sea, no está acostumbrado a todo este tipo de manifestaciones y uno lo ve manifestado en otras personas y siempre está la pregunta, ¿y cómo es eso? Pues, ¿cómo yo puedo llegar a ese nivel de poder escuchar la voz de Dios? Yo, en el caso mío, pues sí, al principio me hacía muchas preguntas, pero al mismo tiempo quería tener una experiencia, quería que Dios me usara de esa manera. Siempre me recuerdo que cuando yo veía personas ministrar, muchas veces decían: miren, el Señor me está mostrando esto, en la vida de X persona, y siempre hacían alusión por lo menos a enfermedades que está pasando la persona, pero sobre todo, como decía Rafa, pues la palabra de ciencia era como que penetraba, iba un poquito más allá porque buscaba la raíz de lo que era en sí el problema. Y muchas veces me sorprendía porque me recuerdo que en una ocasión, para mí fue muy sorprendente, aunque fue un milagro físico en ese momento, estando en una reunión X, me recuerdo que yo tenía un dolor muy fuerte en mi vientre, en mi estómago, pero al mismo tiempo estaba concentrado en la reunión. Yo estaba metido en administración, pero el dolor era mucho más fuerte y obviamente me distraía. Y de repente, el que estaba administrando al frente dice: miren, el Señor me muestra que aquí hay un joven, en ese tiempo pues tendría que unos 20 años, pero dice: aquí hay un joven que tiene un problema estomacal y su nombre es Carlos. Y dijo Carlos Enrique. Cuando dijo ese nombre, obviamente, yo me llamo Carlos Enrique.
y mi problema era estomacal en ese momento, pero era un dolor que no se me quitaba, ya tenía varios días con ese malestar. Y en ese momento, pues, obviamente mi corazón se aceleró muchísimo, pero al mismo tiempo vino una paz, o sea, que llenó todo mi cuerpo, y fue sorprendente porque en ese momento fui sanado. O sea, ver esa manifestación en mi propia vida, yo lo había visto en televisión o había escuchado, pero ver lo que me había pasado a mí, para mí fue sorprendente. Entonces, como decía Rafa al inicio, los dones son para edificación del cuerpo, y para mí me sorprendió muchísimo, pero al mismo tiempo me despertó un hambre, porque yo quería también ser usado por el Señor de esa manera. Así que, Rafa, creo que, que es bonito pues tener esa experiencia, pero de repente cuando se despierta ese interés por querer ser usado por Dios de esa manera también, es todavía más sorprendente, pues, porque ya uno pues se siente como parte de, pues, ya. Así Sí, que sí, esa fue una de las increíble porque es una gratas, forma pues. de mostrarte Dios de que realmente los dones estos existen, porque si uno lo mira que le sucede a otra persona, tiende al principio a pensar uno, bueno, seguro están de acuerdo y yo no sé si a la otra persona le dolía el estómago o no, pero cuando te pasa a ti, estando en una situación, tú ni conocías probablemente a la persona que dijo eso, sabía tu nombre y sabía lo del dolor, no te quedó la mayor duda de que Dios existía y que Dios estaba interesado en esas cosas tuyas también, ¿verdad? Entonces, Así es. vamos a leer Sí, la definición de lo que dice aquí, que es palabra de sabiduría, para entender la diferencia entre palabra de conocimiento o de ciencia y palabra de sabiduría. Dice, palabra de sabiduría es una inspiración del Espíritu Santo que imparte alguna percepción, una comprensión profunda que conmueve muy fuerte los corazones de quienes la oyen. Eso sucedía cuando la gente escuchaba a Jesús y se preguntaban, ¿de dónde saca todo esto? Me imagino que Quique, cuando le pasó eso, lo que decía, ¿verdad? Que se le aceleró el corazón y todo, le provocó, lo conmovió muy fuertemente en su corazón porque supo que era Dios mismo hablando a través de esa persona, porque cómo iba a saber que te amabas así y que tenías un dolor en ese momento, ¿verdad? Entonces, era como una seña de Dios de que verdaderamente existe y está preocupado de tus cosas, ¿verdad? Y luego dice, palabra de conocimiento, también es una inspiración del Espíritu Santo en la que un individuo recibe información o conocimiento sobre una persona o sobre una situación. Esta palabra de conocimiento muchas veces se da en momentos de oración donde el Señor da una percepción a quienes están orando o intercediendo por alguien más. Ahí te quiero contar, Quique, que en una oportunidad me llamaron para ir a orar por una persona que estaba mala del corazón. Era una señora, estaba en la habitación del hospital, y cuando llegué a orar por ella, por el corazón, yo iba a eso, ¿verdad? Y cuando estaba orando, sentí que el Espíritu Santo me dijo, ora por los riñones. Pero yo dije, ¿por qué los riñones? Y ya me dijeron los familiares que lo que tiene malo es el corazón, ¿verdad? Y sentí profundamente que como que me reprendía el Señor y me decía, ora por los riñones. Pero como yo soy necio, oré por el corazón, y dentro de la oración también dije, y declaro que tus riñones son sanos en el nombre de Jesús. Salí de ahí, no sucedió nada, pues no sintió nada la señora. Y a los 2, 3 días que volví a hablar con los familiares y hablé con ella, me dijo, una de las hijas me dijo, mire, ¿se recuerda que cuando oró por mi mamá, usted oró por los riñones? Esa misma tarde el doctor nos explicó que lo que tenía mi mamá era una inflamación de una membrana que rodea el corazón, y esa membrana se llenaba de agua porque los riñones no estaban funcionando. Entonces hacían una presión al corazón y por eso mi mamá tenía esa problema en el corazón, que el doctor no se explica cómo, que probablemente le empezó a funcionar su sistema por las medicinas que estaba tomando o algo, pero que sus riñones empezaron a funcionar, esa presión que había en el corazón se quitó, y ahora está ya no tiene la dolencia del corazón, ¿verdad? Entonces, ahí entendí que yo en mi inteligencia humana había escuchado el diagnóstico de lo que le habían dicho que era el corazón,
Y en mi percepción decía, bueno, hay que orar y declarar sanidad en el corazón. El Espíritu Santo en ese momento me dio una palabra de conocimiento porque se fue más allá de encontrar la raíz, lo que decía aquí, que la raíz de la razón de la enfermedad, que era que no se estaban funcionando bien los riñones, y al declarar sobre los riñones, funcionó bien todo el sistema y el corazón fue sano. Así es que tenemos que tener bien afilado el oído y ser obedientes, porque a mí, como les digo, me costó porque yo en mi razonamiento decía, no, pues hay que orar por el corazón, no, pero el Espíritu Santo tenía la razón, ¿verdad? Y cada vez te vas rindiendo más porque entiendes que Él es la fuente de sabiduría, no tu mente o lo que has leído o lo que sepas, sino que es a través de Él, ¿verdad? Dice también aquí, la palabra de conocimiento es saber algo de forma sobrenatural, mientras que la palabra de sabiduría es saber qué hacer con esa palabra de forma sobrenatural. Es decir, puedes tener un conocimiento, pero sabiduría es saber cómo aplicar ese conocimiento de forma sobrenatural también. Así es que existen, yo me recuerdo, hay una historia en uno de los libros de Demos de un servidor en Estados Unidos que desde que conoció a Jesús quería servir más en la fraternidad, pero su trabajo era ser granjero. Es decir, su trabajo dependía de él. Él tenía que estar en su granja arando, sembrando, cosechando, y no le permitía tener el tiempo libre que él quería dedicar a Dios. Y en una oración le pide a Dios que quería poder servirle más, pero que su trabajo no se lo permitía. Y en un sueño, en la noche, él, sin ser ingeniero o ingeniero mecánico ni inventor, le da el diseño de un arado que al nomás despertarse, Dios le dio la orden: dibuja lo que acabas de ver, y él lo dibujó en una hoja y se lo llevó a una empresa que fabricaba, y la persona que lo vio le dijo: no, esto no va a funcionar, esto no sirve, pues no importa, pero fabríquemelo, le dijo. Lo fabricó, lo empezó a probar en su granja y se dio cuenta que lo que antes araba en 2 horas, ahora lo araba en minutos, y patentó esa invención del arado, y solo con las ventas del arado y lo que él ganaba a través de la patente que tenía, se pudo dedicar a servir más a Dios. Ya no fue granjero. Dios le proveyó una fuente de ingresos que le permitía tener tiempo disponible para lo que él quería hacer, porque alineó su voluntad con la voluntad de Dios. O sea, realmente su voluntad era servirle más a Dios. Entonces Dios respaldó esa voluntad a través de darle una palabra de conocimiento y de sabiduría, de saber cómo aplicarla. Y pasaba un poco lo que nos hablaba hoy Marco también, ¿verdad? Que cuando llegó a esa empresa, Dios le dio muchas ideas de cómo sacar adelante una empresa que probablemente estaba en grandes problemas cuando él llegó, y a través de ideas sobrenaturales empezó a aplicarlas y empezó a ver los resultados, ¿verdad? Entonces, no sé, Quique, si en la parte de las empresas, de los negocios, has tenido tú alguna experiencia de estas, de que Dios te dé alguna idea, alguna orden que te ayude a sobrenaturalmente salir adelante en los negocios, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que últimamente he estado experimentando es cómo uno debe ser guiado por el Espíritu Santo. Eso que decía Rafa es muy importante, los dones. Y yo creo que es muy especial, y al punto que estamos llegando en este tiempo con la Escuela de la Visión. Yo creo que una de las cosas que decía el amigo que nos antecedió era que, número uno, como base, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, tener esa intimidad. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esa intimidad, uno es como tener esa base, pues, para poder ministrar con poder. Y a Rafa le ha pasado, a mí me ha pasado que al principio quizás estamos empezando, estamos como en pañales, y al principio pues lo normal que hacemos todos es preguntarle a la persona cuál es su necesidad que tiene, y uno sobre eso ora. Pero qué especial cuando uno, a pesar de que le pregunta a la persona, ya el Espíritu Santo te habla de esa persona o te habla de esa necesidad que tiene en especial, como le pasó a Rafa, quizás pensando que era un hígado y quizás era el corazón, o viceversa. Pero
pero eso mismo, que así como lo vemos manifestado en eso, pues en los negocios, creo que en el caso mío, pues lo he visto porque en el caso mío me han pasado últimamente que hay clientes que visito, que ya me conocen algunos, otros pues son por referencia, pero de repente surge en mi mente, empiezan a venir nombres o la persona o el cliente me empieza a venir mucho a la mente. Yo ya he entendido que cuando me empiezan a venir mucho a la mente es porque los tengo que llamar o porque algo me va a pasar esa semana con esa persona que resulta que esa persona me termina llamando. Y hoy día pues estoy acostumbrado a ese tipo de impresiones que, que ya es un momento donde el Señor te va dando favor y gracia, pues, delante para hacer negocios. Recuerdo que tiempo atrás estaba muy afanado y afligido porque todo se me había apretado económicamente. Y yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho cuando pasé esos tiempos bien difíciles es aprender a tener paz. Porque cuando uno tiene paz, una de las cosas que uno hace es tomar buenas decisiones como decía Rafa, sobre el don de la sabiduría. La sabiduría es eso, pues, es saber tomar decisiones, aprender a tener ese dominio propio, de que saber que tu vida está en las manos de Dios. Y yo recuerdo que antes, pues, sí cotizaba muchas cosas, pero yo decía, bueno, coticé 10 cosas ahorita, llamé a los clientes, me dijeron que no a una, después a dos, después a tres. Y uno siempre decía como que, bueno, tengo esta reserva, pues me quedan 4, me quedan 3, me quedan 2. Pero ¿qué pasa cuando ya no tienes más alternativa? Pues ya agotaste todo el suministro de los clientes en potencia que tenías ahí. Y ese momento fue lo que Dios usó para aprender a confiar en Él, a saber de que mi confianza no estaba en el cliente en sí, sino que estaba en Él. Y hoy día, créanme que el Señor me ha llevado a ese punto donde, aunque me digan que no, a mí ya no me aflige, ya no me afana eso. Y yo creo que una de las cosas que aprendí en el momento gris de mi vida es aprender a tener paz para tomar decisiones correctas. A la final, pues, las puertas se abren y es por gracia, es por favor de Dios. Y yo creo que ahí donde viene la sabiduría, pues, saber que el Señor es el que cuida de ti. Como decía Rafa, ya recibí la palabra, recibí la revelación, ahora, ¿qué hago con eso? ¿Y qué hago aún más cuando llega el día gris? Cuando te dicen tienes cáncer, un familiar murió o te despidieron del trabajo. Ahí donde viene el agarrar esa palabra y hacer la vida en tu vida, pues. Y eso es tener sabiduría, porque uno en ese momento, pues, se puede afligir y puede hasta tomar malas decisiones, pero creo yo que he aprendido eso, pues. En los negocios, pues, he visto muchas cosas sobrenaturales ahorita, pero sí, por lo menos esa parte, pues sí me ha ayudado bastante. Sí, y muchas veces a veces somos guiados a pensar que Dios no está interesado en ayudarnos en la parte de los negocios o en la parte de la financiera, pero yo veo digamos, en Éxodo 31 hay una serie de personajes que se mencionan ahí, y uno de ellos ahí en el 31:2 dice, habla de Besael, y dice, Dios le dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de entendimiento, de conocimientos y capacidad creativa para hacer trabajos de diseños y trabajos de oro, plata y bronce. Este hombre era joyero, pero Dios le había dado esa capacidad, esos conocimientos y esa capacidad creativa, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos pedirle al Espíritu Santo que dentro de nuestro giro de negocio nos dé esa sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad creativa para diferenciarnos de otros que probablemente no están siendo guiados por el Espíritu Santo, y seamos testimonio ahí donde hacemos negocios también.
algo que hemos estado haciendo en la Escuela de la Visión, y aprovechando que el día de hoy, pues el libro que tocaba leer y el libro que nos presentaba Marco hace un rato era una nueva ola de avivamiento en las finanzas. Ahí habla mucho del propósito de las finanzas, ¿verdad? Y creo que Dios usa muchas veces las finanzas para enseñarnos, porque si sabemos ser fieles en las finanzas, nos va a dar después, nos va a poner sobre más después, porque vas a ver que somos confiables. Es decir, como un niño pequeño, si le das un billete de 10 y le pides que vaya a comprar una cosa, y cuando regresa te compró lo que le pediste y te da el vuelto a cabal, la próxima vez probablemente lo mandes a hacer algo de 20 o de 30 o de 100. Si de la primera no compró lo que era, se compró dulces y no te trajo nada de vuelto, probablemente no le vuelvas a confiar. Y entonces, así creo que es Dios, que nos va probando, dándonos cosas. Y creo que la primera prueba que nos da es la parte financiera, y nos dice, bueno, quiero ver si Quique, con estos $100 que he puesto sobre sus manos, es fiel, y si le pido que se los dé a la persona que está en la entrada de su casa en este momento, si es fiel con eso, la próxima vez probablemente te pone sobre una cuestión más grande y empieza a proveerte, porque ve que eres un canal de bendición para las personas que Él quiere bendecir a través tuyo. Igual funciona con la palabra de conocimiento, igual funciona con la palabra de profecía. Si tú recibes las palabras, pero no las pones en práctica, como dice ahí, para el bien de los demás, probablemente ya no te va a dar más de esas palabras, porque se las va a dar a otro que sí vaya a hacer lo que Dios quiere hacer con ellas. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Yo me recuerdo en una de las oportunidades venía en un viaje, venía de regreso de Houston, y cuando entré al avión, de aquello que se queda parada la cola y estás parado como en la primera clase, pero tú vas de largo, y me quedé parado al lado de la fila de primera clase, donde estaban sentadas dos personas. Yo no las conocía, y Dios me puso en el corazón, pregúntale si quiere que ores por ella, por el marido, por el esposo. Y en ese momento dije, pues no los conozco, estoy a medio avión, estoy entrando, la persona estaba ahí hablando con la esposa, pero sentí el llamado rap otra vez, y le dije, ¿quieres que ore por ti? Hice una oración muy rápida, no sabía no le pude ni preguntar de por qué era que quería que orara, oré por él y me fui a sentar a mi sillón. Y cuando me estaba bajando a mi destino final, ellos se habían quedado, saben que cuando llega el avión, los primeros que salen son los de primera clase, pero ellos se habían quedado ahí esperando. Y cuando yo salí, me dijeron, ¿podemos hablar con usted? Es que le queremos contar algo, me dijo la esposa. Fíjese que en el momento que usted, unos minutos antes de que usted hiciera lo que hizo, mi esposo me estaba diciendo, si Dios es real, que mande a alguien para orar por mí. Él hizo como un reto, ¿verdad? Y imagínese ser usted la respuesta de Dios para una persona, y probablemente si yo no hubiera hecho caso a ese llamado, quizás Dios usa a alguien que viene 3, 4 gentes atrás que yo, ¿verdad? No es que yo sea especial, es que fui obediente en ese momento, y fui la respuesta que ese hombre estaba. Y después me contó la esposa que ellos venían de Houston de haberse hecho una operación de corazón abierto, donde casi había muerto esta persona, y la esposa le venía diciendo, mira, hay que estar agradecido con Dios, tienes otra oportunidad de vida y hay muchas cosas. Y él decía, no, yo no creo en Dios, y le hizo bueno, si Dios existe, que envíe a alguien que venga a orar por mí, así como un reto. Imagínense, y en cuestión de esos minutos, Dios me manda a mí que ore por él. Así es que nunca perdamos la oportunidad de ser usados por Dios. Estemos listos para, aunque sea en la situación más ilógica para tu mente, es ahí donde Dios te quiere usar. Y aprovechando que están usando este libro ahorita, el libro que leyeron ahora es de una nueva ola de avivamiento en tus finanzas. Hemos hecho esto en otras escuelas, Juan Carlos, y pedimos en este día que están hablando de finanzas también, que en este momento vamos a hacer una oración con Quique para que Dios les ponga una cantidad de dinero en su mente.
simplemente una cantidad de dinero en su mente. Este día no les vamos a pedir que ofrenden a la fraternidad, que ofrenden a su iglesia, simplemente una cantidad de dinero. Probablemente sea una cantidad que usted nunca ha dado, probablemente sea una cantidad que usted da constantemente. No importa la cantidad. Ahorita pidámosle a Dios, el Espíritu Santo, que les muestre esa cantidad. Muchas veces va a ser un número raro, no importa. Padre, en el nombre de Jesús te pido que en este momento reveles a cada una de estas personas la cantidad de dinero exacta que es la respuesta para alguien en este momento. Con centavos, Señor. Y que aprendan a ser obedientes a través de lo que tú les vas a hablar esta noche. Gracias, Señor. Y ahora el deber de ustedes va a ser, ya teniendo esa cantidad, disponerla en su corazón, que la van a dar. Y como les digo, no, este día no queremos que la den a fraternidad o que se lo den a algún ministerio. Ahora pónganse en oración esta noche y pídanle a Dios que les revele quién es esa persona que necesita esa cantidad de dinero específica. Te vas a sorprender. A veces te va a poner, como decía Quique, en la mente a una persona que tienes años de no hablarle, a una persona que vas a tener que averiguar cuál es su teléfono porque tenías tanto de no hablarle que no tienes ni su número. Pero en el momento que la llames y le digas, Dios me puso en mi corazón que tengo que darte esta cantidad de dinero, te vas a sorprender de los milagros que vas a hacer a través de esa ofrenda económica. Olvídate de la cantidad de dinero, porque la cantidad de dinero va a ser la respuesta, como le pasó a Quique, de saber que Dios está interesado en esa necesidad de esa persona en ese momento. Así es que hoy queremos que seas obediente, porque eso es recibir conocimiento y recibir sabiduría, que el conocimiento de qué cantidad y la sabiduría de qué hacer con esa cantidad de dinero. Luego Dios te va a dar ideas, luego Dios te va a dar sobre esto más cosas, porque Él lo que quiere ver es que seas confiable en lo poco para ponerte más cosas que hacer. Así es que tal vez le pedimos a Quique, oremos ahorita para que venga ese espíritu y esos dones de conocimiento y de sabiduría vengan sobre cada una de las personas que están el día de hoy aquí y luego en las salas de reunión que van a tener ustedes. Si ustedes esta misma noche han recibido una idea, un sueño, una revelación, coméntenlo ahí con sus otros compañeros. No se queden en eso, que el próximo día de reunión traigan el testimonio de qué sucedió cuando pusieron en práctica lo que Dios les ponga en el corazón. Así es que, Quique, te pedimos ahí que llames al Espíritu Santo y que venga sobre cada uno de ellos. Nos dice la palabra que anhelemos, que lo anhelemos y que anhelemos los mejores dones. Y la pregunta sería, ¿cuál es mejor que otro? No, ninguno es mejor que otro. Dios es el mejor de en todo. Pero ¿qué anhelas tú? Yo un día anhelé el don de profecía porque lo vi y lo quise. Y para mí, pues, lo empecé a anhelar y lo empecé a pedir. Así que hoy, pues, es un buen día para empezar a anhelar. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Empiézalo a anhelarlo a Él. Si quieres dones, pídeselos al que los tiene, y los tiene el Espíritu Santo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos las gracias. Gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos y hermanas que está aquí reunidos, Señor, hoy, Señor, tú conoces sus corazones. Y hoy, Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de ellos, Señor. Pon tu aliento, Señor. Pon tu poder en ellos, Señor. Como llamas de fuego, Señor, comiencen a fluir, Señor, en su interior, como ríos de agua viva, Señor. Que el Espíritu Santo repose sobre cada uno de mis hermanos, Señor, ahora mismo. Empieza a anhelar y empieza a decirle, Espíritu Santo, yo te anhelo a ti principalmente, Señor. Pero anhelo ser ese vaso útil, Señor, en tus manos. Dile al Espíritu Santo que ponga delante de ti las personas en el momento indicado y que pueda soltar esa palabra de conocimiento, de sabiduría, que tú mismo te des cuenta que no eres tú, sino es Él en ti. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de ellos. Oramos, Señor, para que
su mente, Señor, sea renovada, Señor, sea transformada en tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, dales valor, Señor, dales ese ímpetu, Señor, para que ellos puedan dar ese paso de fe, Señor, y que ellos puedan verte a ti actuar, porque no son ellos, sino eres tú, Señor. Señor, gracias. Hoy en el nombre de Jesús los enviamos, Señor, como instrumentos, Señor, de poder para el mundo, Señor, en medio de este campo de batalla, Señor. Y en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy me ponía el Señor mientras oraba aquí que el nombre Francisco y me decía, Francisco, me has preguntado que si me he quedado mudo, dice el Señor, que si, ¿por qué ya no te hablo? Pero yo no me he quedado mudo, eres tú que te has quedado sordo, eres tú que te has quedado ciego, porque no miras mis señales. Pero el día de hoy vengo a abrir tus ojos para que veas las señales y abrir tu oído para que escuches mi voz y seas obediente a ella. Francisco recibe el día de hoy una revelación nueva en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, Juan Carlos, entonces en las salas de pequeñas que compartan cada uno si recibió alguna palabra de conocimiento, de sabiduría, que puedan comentar ahí con sus mentores, y lo más importante, si recibieron una orden de Dios, que la pongan en práctica y tráiganos ese testimonio para la próxima reunión de saber qué pasó cuando pusieron en práctica el testimonio. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Quique, por esa explicación, por esa presentación de esos testimonios que ustedes han tenido. Hay un componente muy importante de este proyecto de la Escuela de la Visión, y es que ustedes escucharon de la forma tan sencilla como Rafa y Quique nos contaron sus experiencias, y lo más maravilloso de todo esto es que está disponible para todos nosotros. Lo único que tiene que suceder, mis amigos, mis amigas, es que perdamos el miedo. Y es la idea de lo que está sucediendo en este proyecto, en esta Escuela de la Visión. Nuevamente, gracias, Rafa y Quique. Y miren qué interesante las casualidades, entre comillas. Cada vez que me escuchen hablar a mí, van a escuchar seguido la palabra casualidad, porque era una paradigma mental que yo tenía antes. Y ahora me doy cuenta que las casualidades no existen. Son Jesucristo mismo, son su Espíritu Santo mismo con nosotros. Antes de pasar al cuarto, a las salas de mentoreo, quiero compartirles y recordarles que estamos en una escuela, por lo tanto, tenemos asignaciones. O sea, vimos el libro de las finanzas, acabamos de escuchar el don de palabra de conocimiento y el don de palabra de sabiduría, y tenemos una asignación que el Espíritu Santo mandó a través de Quique y a través de Rafa, de esa cantidad de dinero. Pero también tenemos esta asignación, así como dice ahí, orar y pedirle a Jesús que le muestre a quién llamar por teléfono o a quién visitar, o como lo decían nuestros expositores, Él va a poner a la gente como le sucedió en aquel avión a Rafa, y darle eso que vamos a aprender hoy, ponerlo en práctica, justo lo que el Espíritu Santo les va a revelar a ustedes hoy a través de los conferencistas o hoy en los cuartos de mentoreo. Vamos a pasar a las salas de mentoreo, pero también siento la inquietud de presentarles la próxima semana. Vamos a tener el espacio que mencionaba hace un momento Rafa, testimonios para que ustedes nos vayan contando qué va sucediendo, y tendremos el don de profecía. Y aquí es donde viene la casualidad. Yo no sabía que Quique del Sil nos iba a acompañar hoy en esta conferencia, y él es el expositor de la próxima semana. Esto no es casualidad, mis amigos, es el Espíritu Santo mandándonos algo a través de esto. Y luego pues vamos a tener el resto del desarrollo de la agenda, pero es bueno que ustedes ya lo vayan conociendo. Nuevamente recordándoles que para las salas de mentoreo ustedes no tienen que hacer nada, solamente esperar, es automático. En algunos diapositivos sí van a tener que apretar un botón, eso ya no es pues culpa de nuestro técnico, sino que es del aparato suyo, la seguridad que tiene.
Entonces solo va a tener que apretar el botoncito que le aparezca así en el caso de que no se mueva automáticamente. Por lo demás, que sea el Espíritu Santo quien les hable y les respalde y les use con poder en el transcurso de esta semana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Carlos, ya podemos pasar a las salas de mentoreo. A las personas que no han pasado a la sala, si les aparece un botón, por favor apretar, que ya están asignadas. Bien, muchísimas gracias, Quique. Muchísimas gracias, Rafa. Creo que Rafa ya se salió, ¿verdad? Quique, gracias, muchas gracias por acompañarnos.